El Evangelio según el Espiritismo. Por Allan Kardec. Capítulo 5. Bienaventurados los afligidos. Justicia de las aflicciones. Causas actuales de las aflicciones. Causas anteriores de las aflicciones. Olvido del pasado. Motivos de resignación. El suicidio y la locura. Instrucciones de los espíritus, sufrir bien y sufrir mal. El mal y el remedio. La felicidad no es de este mundo. Pérdida de personas queridas. Muertes prematuras. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. Los tormentos voluntarios. La verdadera desgracia. Melancolía. Las pruebas voluntarias, el verdadero cilicio. Debe ponerse término a las pruebas del prójimo. Es permitido abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curación. Sacrificio de la propia vida. Provecho de los sufrimientos para otros. 1. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5 versículos 5, 6 y 10. 2. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. San Lucas, capítulo 6, versículo 20 y 21. Ay de vosotros los ricos, porque tenéis vuestro consuelo en el mundo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. San Lucas, capítulo 6, versículo 24 y 25. Justicia de las aflicciones. 3. Las compensaciones que Jesús promete a los afligidos de la tierra, solo pueden tener lugar en la vida futura, sin la certeza del porvenir. Esas máximas no tendrían sentido, o serían mejor dicho un engaño. Incluso con esta certeza difícilmente se comprende la utilidad de sufrir para ser felices. Se dice que así sucede para conseguir más mérito, pero en ese caso nos preguntamos, ¿por qué algunos sufren más que otros? ¿Por qué unos nacen en la miseria y otros en la opulencia, sin haber hecho nada que justifique esa situación? ¿Por qué a algunos nada les resulta bien, mientras que a otros todo parece sonreírles? Pero lo que se comprende menos aún es el ver los bienes y los males tan desigualmente distribuidos entre el vicio y la virtud, así como ver que los hombres virtuosos sufren al lado de los malos que prosperan. La fe en el porvenir puede consolar y hacer que se tenga paciencia, pero ella no explica esas anomalías que parecen desmentir la justicia de Dios. Sin embargo, desde que se admite la existencia de Dios, no se le puede concebir sin la infinidad de sus perfecciones. Debe ser todo poder, todo justicia, todo bondad, sin lo cual no sería Dios. Ahora bien, si Dios es soberanamente justo y bueno, no puede obrar por capricho ni con parcialidad. Las vicisitudes de la vida tienen una causa, y puesto que Dios es justo, esta causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Dios ha puesto a los hombres en el camino que conduce al descubrimiento de esta causa por medio de las enseñanzas de Jesús, y juzgándoles hoy lo suficientemente maduros para comprenderla, la revela por completo mediante el espiritismo, es decir, por la voz de los espíritus.
Causas actuales de las aflicciones. 4. Las vicisitudes de la vida son de dos clases, o si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Unas tienen su origen en la vida presente, y otras lo tienen fuera de esta vida. Remontándonos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos son consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen. ¿Cuántos hombres caen por su propia falta? ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición? ¿Cuántas personas arruinadas por falta de orden, de perseverancia, por no tener buena conducta o por no haber sabido limitar sus deseos? ¿Cuántas uniones desgraciadas, porque han sido motivadas por el interés o la vanidad, y en las que no tuvo parte alguna el corazón? ¿Cuántas disensiones y querellas funestas se habrían podido evitar con más moderación y menos susceptibilidad? ¿Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de toda clase? ¿Cuántos padres son desgraciados a causa de sus hijos, porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio? Por debilidad o indiferencia, dejaron que se desarrollara en ellos el germen del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad, que vuelven insensible al corazón, y más tarde, recogiendo lo que sembraron, se asombran y se lamentan de la falta de respeto y la ingratitud de sus hijos. Todos aquellos que tienen lastimado el corazón por las vicisitudes y las decepciones de la vida, interroguen serenamente a su conciencia y remóntense paso a paso al origen de los males que les afligen, y verán que casi siempre podrán decir, si yo hubiese o no hubiese hecho tal cosa, ¿no me encontraría en esta situación? ¿A quién debemos responsabilizar de todas estas aflicciones, sino a nosotros mismos? Así es como el hombre, en un gran número de casos, es el autor de sus propios infortunios, pero en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar a la suerte, a la providencia, a la falta de oportunidades, a su mala estrella, cuando en realidad su mala estrella radica en su propia incuria o su ambición. Los males de esta naturaleza aportan con toda seguridad una notable contribución a las vicisitudes de la vida. El hombre habrá de evitarlos cuando trabaje en su mejoramiento moral tanto como en su perfeccionamiento intelectual. 5. La ley humana contempla ciertas faltas y las penaliza. El condenado puede decir que sufre las consecuencias de lo que ha hecho, pero la ley no alcanza ni puede alcanzar a todas las faltas. Reprime más especialmente a las que causan perjuicio a la sociedad, pero no a las que solo perjudican a quienes las cometen. Sin embargo, Dios quiere el progreso de todas sus criaturas, y por eso no deja impune ninguno de los desvíos del camino recto. No hay una sola falta, por mínima que sea, ni una sola infracción a su ley que no tenga consecuencias forzosas e inevitables, más o menos desagradables, de donde se sigue que tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, el hombre siempre es castigado por donde ha pecado. Los sufrimientos, que son la consecuencia de esto, son para él una advertencia de que ha obrado mal, le sirven de experiencia, le hacen sentir la diferencia entre el bien y el mal, y la necesidad de mejorarse para evitar en lo sucesivo lo que ha sido para él una fuente de pesares. Sin esto, no tendría ningún motivo de enmendarse, confiando en la impunidad, retardaría su adelanto, y por consiguiente su felicidad futura. Pero algunas veces la experiencia llega un poco tarde, cuando la vida ha sido desperdiciada y perturbada, cuando las fuerzas están debilitadas y el mal no tiene remedio, el hombre exclama: si al principio de la vida hubiese sabido lo que sé ahora, ¿cuántas faltas hubiera evitado? Si comenzara mi vida de nuevo, me conduciría de otra manera, pero ya no es tiempo. Como dice el obrero perezoso, he perdido mi día, mas lo mismo que para el obrero, el sol sale al día siguiente y empieza una nueva jornada, que le permite recuperar el tiempo perdido.
también para el hombre, después de la noche de la tumba. Resplandecerá el sol de una nueva vida en la que podrá aprovechar la experiencia del pasado y sus buenas resoluciones para el porvenir. Causas anteriores de las aflicciones. 6. Pero si bien en esta vida existen males cuya causa principal es el hombre, hay otros a los que es ajeno por completo, al menos en apariencia, y que parecen afectarlo como por obra de la fatalidad. Tales son, por ejemplo, la pérdida de los seres queridos y de los que constituyen el sostén de la familia. También son los accidentes que ninguna previsión hubiera podido evitar, los reveses de la fortuna que frustran todas las medidas de prudencia, las plagas naturales, las enfermedades de nacimiento, particularmente aquellas que quitan al desdichado los medios de ganarse la vida con su trabajo, las deformidades, la idiotez, el cretinismo, etc. Los que nacen en semejantes condiciones, seguramente no han hecho nada en esta vida para merecer sin compensación alguna, una suerte tan triste que no pueden evitar, y que están en la imposibilidad de cambiarla por sí mismos, y que los deja a merced de la conmiseración pública. Porque entonces, existen esos seres tan infortunados, mientras que a su lado, bajo el mismo techo, y en la misma familia, otros son favorecidos en todos los aspectos. ¿Qué diremos por último, de esos niños que mueren en edad temprana, y no conocieron de la vida más que los sufrimientos? Son problemas que ninguna filosofía ha podido aún resolver, anomalías que ninguna religión ha podido justificar, y que serían la negación de la bondad, de la justicia y de la providencia de Dios, en la hipótesis de que el alma es creada al mismo tiempo que el cuerpo, y que su suerte está irrevocablemente fijada después de una permanencia de algunos instantes en la tierra. ¿Qué han hecho esas almas que acaban de salir de las manos del Creador para sufrir tantas miserias en este mundo, así como para merecer en el porvenir una recompensa o un castigo cualquiera, cuando no han podido hacer ni bien ni mal? Sin embargo, en virtud del axioma según el cual todo efecto tiene una causa, esas miserias son efectos que deben tener una causa, y desde el momento que admitimos la existencia de un Dios justo, esa causa también debe ser justa. Luego, como la causa precede siempre el efecto, si aquella no está en la vida actual, debe ser anterior a esta vida, es decir, debe pertenecer a una existencia precedente. Por otra parte, como no es posible que Dios castigue a alguien por el bien que ha hecho, ni por el mal que no ha hecho, si somos castigados, es que hemos obrado mal. Si no hemos hecho el mal en esta vida, lo hicimos en otra. Esta es una alternativa de la que es imposible evadirse, y en que la lógica determina de qué lado está la justicia de Dios. Por consiguiente, el hombre no es castigado siempre, o completamente castigado, en su existencia presente, pero nunca escapa a las consecuencias de sus faltas. La prosperidad del malo solo es momentánea, pues si no expía hoy, expiará mañana, mientras que el que sufre, expía su pasado. La desgracia que en un principio parece inmerecida, tiene su razón de ser, y el que sufre puede decir en todos los casos, «Perdóname, Señor, porque he pecado». 7. Los sufrimientos por causas anteriores, son a menudo, como los de las causas actuales, la consecuencia natural de la falta cometida. Esto significa, que por una justicia distributiva rigurosa, el hombre sufre lo que ha hecho sufrir a otros. Si ha sido duro e inhumano, podrá a su vez ser tratado con dureza e inhumanidad. Si ha sido orgulloso, podrá nacer en una condición humillante. Si ha sido avaro, egoísta o ha hecho mal uso de su fortuna, podrá carecer de lo necesario. Si ha sido mal hijo, los suyos lo harán sufrir, etc. Así se explican, por la pluralidad de existencias y por el destino de la tierra como mundo expiatorio, las anomalías que presenta la distribución de la felicidad y de la desgracia entre los buenos y los malos de este mundo,
Esas anomalías solo existen en apariencia, porque se las considera desde el punto de vista de la vida presente, pero si uno se eleva con el pensamiento de manera que pueda abrazar una serie de existencias, verá que a cada uno se le ha dado la parte que merece, sin perjuicio de la parte que le corresponde en el mundo de los espíritus, y descubrirá que la justicia de Dios nunca puede ser interrumpida. El hombre nunca debe olvidar que se halla en un mundo inferior, en el que solo lo retienen sus imperfecciones. Ante cada vicisitud debe decirse que si perteneciese a un mundo más adelantado, no le sucedería esto, y que de él depende no volver a la tierra, trabajando por su mejoramiento. 8. Las tribulaciones de la vida pueden ser impuestas a los espíritus empedernidos, o bien demasiado ignorantes, que no pueden hacer una elección con conocimiento de causa. En cambio, estas son elegidas libremente y aceptadas por los espíritus arrepentidos que quieren reparar el mal que han hecho y se proponen obrar mejor. Lo mismo sucede con el que ha desempeñado mal su tarea, y solicita que se le deje empezar de nuevo para no perder el beneficio de su trabajo. Estas tribulaciones son al mismo tiempo, expiaciones que castigan el pasado y pruebas que preparan el porvenir. Demos gracias a Dios porque en su bondad concede al hombre la facultad de la reparación y no le condena irrevocablemente por una primera falta. 9. Tampoco debe creerse que todo sufrimiento en la tierra sea necesariamente indicio de una falta determinada. A menudo son simples pruebas elegidas por el espíritu para acabar su purificación y acelerar su progreso. Así la expiación sirve siempre de prueba, pero la prueba no es siempre una expiación. No obstante, tanto las pruebas como las expiaciones son siempre señales de una inferioridad relativa, porque quien es perfecto no tiene necesidad de ser puesto a prueba. Un espíritu puede haber adquirido cierto grado de elevación, pero queriendo adelantar más aún, solicite una misión, una tarea que cumplir, por lo que será tanto más recompensado si sale victorioso, cuanto más penosa haya sido la lucha. Tales son, especialmente, esas personas de instintos naturalmente buenos, de alma elevada, de nobles sentimientos innatos, que parece que no trajeron nada malo de sus existencias precedentes, y que sufren con una resignación enteramente cristiana los más grandes dolores, y solo piden a Dios soportarlos sin murmurar. Por el contrario, podremos considerar expiaciones las aflicciones que provocan quejas y conducen al hombre a rebelarse contra Dios. El sufrimiento que no provoca quejas, sin duda puede ser una expiación, pero más bien indica que ha sido escogido voluntariamente y no impuesto, y que constituye la prueba de una firme resolución, lo que es un signo de progreso. 10. Los espíritus solo pueden aspirar a la perfecta felicidad. Cuando son puros, toda mancha les impide el ingreso a los mundos dichosos. Lo mismo sucede a los pasajeros de una nave afectada por la peste, a los que les está prohibido entrar en una ciudad hasta que se hayan curado. Los espíritus se despojan poco a poco de sus imperfecciones en las diversas existencias corporales. Las pruebas de la vida hacen progresar a los espíritus cuando las soportan sin murmurar. En su calidad de expiaciones, las pruebas borran las faltas y purifican. Son como el remedio que limpia la llaga y cura la enfermedad. Cuanto más grave es el mal, tanto más enérgico debe ser el remedio. El que sufre mucho debe reconocer que tenía mucho que expiar, y alegrarse de que pronto estará curado. Depende de él por medio de su resignación hacer que este sufrimiento sea productivo y no perder el fruto con sus quejas, pues de lo contrario, tendrá que volver a empezar. Olvido del pasado. 11. En vano se alega que el olvido del pasado es un obstáculo para que se pueda aprovechar la experiencia adquirida en las existencias anteriores. Si Dios ha juzgado conveniente echar un velo sobre el pasado, es porque eso resulta útil. En efecto,
ese recuerdo tendría inconvenientes muy graves, podría en ciertos casos humillarnos excesivamente, o bien exaltar nuestro orgullo, y por lo mismo, poner trabas a nuestro libre albedrío. En todos los casos, hubiera ocasionado una confusión inevitable en las relaciones sociales. El espíritu renace a menudo en el mismo medio en el que ha vivido ya, y establece relaciones con las mismas personas, a fin de reparar el mal que les ha hecho. Si reconociera en ellas a las que ha maltratado, tal vez su odio se despertaría otra vez, y en todo caso, se sentiría humillado ante aquellos a quienes había ofendido. Dios nos ha dado para que mejoremos, precisamente lo que nos es necesario y suficiente, la voz de la conciencia y nuestras tendencias instintivas, y nos quita lo que podría perjudicarnos. Al nacer, el hombre trae consigo lo que ha adquirido, nace siendo lo que él hizo de sí mismo, cada existencia es para él un nuevo punto de partida, poco le importa saber lo que ha sido, es castigado por el mal que ha hecho. Sus malas tendencias actuales son el indicio de lo que debe corregir en él, y en eso debe concentrar toda su atención, porque de lo que se ha corregido completamente, no quedará rastro alguno. Las buenas resoluciones que ha tomado son la voz de la conciencia, que le advierte acerca de lo que está bien y de lo que está mal, y le da fuerzas, para resistir a las tentaciones. Por lo demás, este olvido solo tiene lugar durante la vida corporal. Cuando regresa a la vida espiritual, el espíritu recobra el recuerdo del pasado, ya que solo se trata de una interrupción momentánea, como sucede en la vida terrenal durante el sueño, lo que no impide recordar al día siguiente lo que hemos hecho en la víspera y en los días precedentes. No solo después de la muerte, el espíritu recobra el recuerdo de su pasado. Se puede decir que no lo pierde nunca, porque la experiencia prueba que en la encarnación, durante el sueño del cuerpo, cuando goza de cierta libertad, el espíritu tiene conciencia de sus actos anteriores, sabe por qué sufre, y sabe que ese sufrimiento es merecido. El recuerdo solo se borra durante la vida exterior de relaciones. Pero a falta de un recuerdo preciso que podría serle muy penoso y perjudicar sus relaciones sociales, el espíritu toma nuevas fuerzas, en estos instantes de emancipación del alma, en caso de que sepa aprovecharlos. Motivos de resignación. 12. Con estas palabras, bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Jesús indica al mismo tiempo la compensación que espera a los que sufren, y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Estas palabras también pueden traducirse de este modo: vosotros debéis consideraros felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda de vuestras faltas pasadas, y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Debéis, pues, estar contentos de que Dios reduzca vuestra deuda, y os permita que la paguéis ahora, lo que os asegurará la tranquilidad para el porvenir. El hombre que sufre es semejante al deudor que debe una importante cantidad y a quien su acreedor propone: si me pagas hoy mismo la centésima parte de tu deuda, te perdono el resto, y quedarás libre. Si no lo haces, te perseguiré hasta que hayas pagado hasta el último centavo. El deudor no sería feliz de soportar toda clase de privaciones para librarse, mediante el pago de tan solo la centésima parte de lo que debe. En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le daría 1000 gracias? Tal es el sentido de estas palabras: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Estos son felices porque pagando su deuda quedan libres. No obstante, si pagan por un lado, y por el otro vuelven a endeudarse, nunca serán libres. Cada nueva falta aumenta la deuda, porque no hay una sola falta, cualquiera que sea, que no lleve consigo su castigo necesario e inevitable. Si no es hoy, será mañana; si no es en esta vida, será en otra.
Entre estas faltas es necesario colocar en primer lugar la ausencia de sumisión a la voluntad de Dios, pues si en las aflicciones nos quejamos, si no se aceptan con resignación y como algo que tenemos merecido, si acusamos a Dios de ser injusto, se contrae una nueva deuda, que nos hace perder el beneficio que habríamos podido obtener del sufrimiento. Por esa razón tendremos que empezar de nuevo, como si a un acreedor que nos presiona le pagásemos una cantidad a cuenta, y la tomásemos en préstamo de nuevo. A su entrada en el mundo de los espíritus, el hombre es semejante al obrero que se presenta el día de la paga. A unos nos dirá el Señor, aquí tenéis el pago de vuestros trabajos, a otros, a los felices de la tierra, a los que hayan vivido en la ociosidad, a los que hayan cifrado su felicidad en la satisfacción del amor propio y los goces mundanos, les dirá, nada hay para vosotros, porque habéis recibido vuestro salario en la tierra. Id y comenzad de nuevo vuestra tarea. 13. El hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según la manera de ver la vida terrenal. Sufre tanto más cuanto más larga considere la duración del sufrimiento. Ahora bien, el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual, abarca con una sola mirada la vida corporal, la ve como un punto en el infinito, comprende la verdad de ella, y reconoce que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza de un porvenir próximo más feliz, le sostiene y la anima, y en lugar de quejarse, da gracias al cielo por los dolores que le hacen progresar. Lo contrario es para el que solo toma en cuenta la vida corporal, ésta le parece interminable, y el dolor pesa sobre él con toda su fuerza. El modo espiritual de considerar la vida corporal disminuye la importancia de las cosas de este mundo, incita al hombre a moderar sus deseos y a contentarse con su posición sin envidiar la de los otros, atenuando la impresión moral de los reveses y decepciones que experimenta. Con ello adquiere la calma y la resignación, tan útiles para la salud del cuerpo como para la del alma, mientras que con la envidia, los celos y la ambición, el hombre se entrega voluntariamente al tormento, y de este modo aumenta las miserias y las angustias de su corta existencia. El suicidio y la locura. 14. La calma y la resignación que se logran mediante el modo espiritual de considerar la vida terrestre, así como la fe en el porvenir, otorgan al espíritu una serenidad que es la mejor prevención contra la locura y el suicidio. En efecto, es cierto que la mayor parte de los casos de locura se deben a la conmoción producida por las vicisitudes que el hombre no tiene coraje para soportar, si bien por la manera como el espiritismo le hace considerar las cosas de este mundo, el hombre toma con indiferencia, y aun con alegría los reveses y los desengaños que en otras circunstancias lo habrían llevado a la desesperación. Es evidente que esa fuerza que lo coloca por encima de los acontecimientos, preserva su razón de las conmociones, que a no ser por esta fuerza lo hubieran perturbado. 15. Lo mismo sucede con el suicidio, si se exceptúan aquellos que tienen lugar en estado de embriaguez o de locura, y que pueden denominarse inconscientes. Es cierto que cualquiera que sean los motivos particulares, la causa del suicidio siempre es el descontento. Ahora bien, aquel que está convencido de que solo es desdichado por un día, y estará mejor los días siguientes, fácilmente se armará de paciencia, solo se desespera en caso de que no vea el término a sus sufrimientos. Pero, ¿qué es la vida humana con respecto a la eternidad, sino mucho menos que un día? Sin embargo, el que no cree en la eternidad, el que considera que todo en él concluye con la vida, y que además, se encuentra abrumado por la tristeza y el infortunio, solo en la muerte ve la solución a sus problemas. Como no espera nada, todo lo encuentra natural, y aún lógico abreviar sus miserias mediante el suicidio. 16. La incredulidad, la simple duda sobre el porvenir, las ideas materialistas, son en una palabra, el más poderoso excitante al suicidio, engendran la cobardía moral. Cuando vemos que algunos hombres de ciencia apoyados en la autoridad de su saber,
se esfuerzan en demostrar a quienes los escuchan o leen, que nada tienen que esperar después de la muerte. ¿No están acaso tratando de convencerlos de que si son desgraciados, lo mejor que pueden hacer es suicidarse? ¿Qué podría decírseles para apartarlos de esta creencia? ¿Qué compensación se les puede ofrecer? ¿Qué esperanza se les puede dar? Nada, absolutamente, más que la nada. De lo cual es necesario concluir, que si la nada es el único remedio heroico, y la única perspectiva, más vale caer en ella cuanto antes y no más tarde, y de este modo sufrir durante menos tiempo. La propagación de las ideas materialistas, es por consiguiente, el veneno que inocula en una gran cantidad de personas el pensamiento del suicidio, y aquellos que se proclaman sus apóstoles, asumen una tremenda responsabilidad. Con el espiritismo no queda lugar para la duda, el concepto acerca de la vida cambia, el creyente sabe que la vida se prolonga indefinidamente más allá de la tumba. Pero en muy diferentes condiciones, de ahí la paciencia y la resignación, que apartan al creyente del pensamiento del suicidio, y de ahí viene también, el valor moral. 17. El espiritismo produce además, bajo este aspecto, otro resultado también positivo y tal vez más concluyente. Nos presenta a los mismos suicidas que vienen a explicarnos la desdichada situación en que se encuentran, lo cual demuestra que nadie viola impunemente la ley de Dios, que prohíbe al hombre el abreviar su vida. Entre los suicidas los hay cuyos sufrimientos, aunque sean temporales y no eternos, no dejan de ser menos terribles. La naturaleza de estos padecimientos invita a reflexionar a todo aquel que intentara irse de la tierra antes que Dios lo disponga. El espírita tiene varios motivos para contraponer el pensamiento del suicidio. La certeza de una vida futura en la cual sabe que será tanto más feliz cuanto más desdichado y más resignado haya sido en la tierra, la certeza de que si abrevia su vida, obtendrá un resultado enteramente opuesto al que esperaba, que se libera de un mal, para caer en otro peor, más largo y más terrible, que se equivoca si cree que al matarse irá más pronto al cielo, que el suicidio es un obstáculo para reunirse en el otro mundo con los seres que son objeto de su afecto y que esperaba encontrar allí. La consecuencia de todo esto, es que el suicidio solo le reserva decepciones, y va en contra de sus propios intereses. Por eso el número de suicidios que ha evitado el espiritismo, es considerable, y se puede asegurar que cuando todos los hombres sean espíritas ya no habrá suicidios conscientes. Si comparamos los resultados de la doctrina materialista, con los de la doctrina espírita, solo desde el punto de vista del suicidio, hallaremos que la lógica de la una conduce a él, mientras que la lógica de la otra lo evita, lo cual está confirmado por la experiencia. Instrucciones de los espíritus. Sufrir bien y sufrir mal. 18. Cuando Cristo dijo, «Bienaventurados los afligidos porque de ellos es el reino de los cielos», no se refería a los que sufren en general, porque todos los que están en la tierra sufren, ya sea los que ocupan un trono como los que duermen sobre la paja, pero pocos son los que sufren con resignación. Pocos comprenden que las pruebas que se soportan bien son las únicas que conducen al reino de Dios. El desaliento es una falta. Dios se rehúsa a brindaros consuelo cuando os falta el valor. La oración es un sostén para el alma, pero no basta, es necesario que se apoye en una fe viva en la bondad de Dios. Se os ha dicho a menudo que Él no deposita una pesada carga sobre espaldas débiles, sino que la carga es proporcional a las fuerzas, así como la recompensa será proporcional a la resignación y al valor. La recompensa tendrá tanto más valor cuanto más penosa haya sido la aflicción, pero esa recompensa debe ser merecida, y por eso la vida está llena de tribulaciones. El militar que no es enviado a la batalla, no está contento, porque el descanso en el campamento no le procura el ascenso. Sed pues como el militar,
y no anheléis un descanso con el que se entorpecería vuestro cuerpo y se embotaría vuestra alma. Cuando Dios os envíe a la lucha, estad alegres y satisfechos, porque esa lucha no consiste en el fuego de la batalla, sino en las amarguras de la vida, en las que muchas veces se necesita más valor que en un combate sangriento, porque habrá quien se mantenga firme frente al enemigo, y se dejará vencer ante una pena moral. El hombre no recibe recompensa para esta clase de valor, pero Dios le reserva la victoria y un ascenso glorioso. Cuando tengáis un motivo de tristeza o de contrariedad, procurad sobreponeros a él. Y cuando lleguéis a dominar los impulsos de la impaciencia, de la cólera o de la desesperación, podréis decir con justa satisfacción, ¿he sido el más fuerte? Bienaventurados los afligidos, puede traducirse de este modo. Bienaventurados aquellos que tienen ocasión de probar su fe, su firmeza, su perseverancia y su sumisión a la voluntad de Dios, porque tendrán centuplicada la alegría que les falta sobre la tierra, y después del trabajo vendrá el descanso. Lacordaire, El Havre, 1863. El mal y el remedio. 19. Vuestra tierra. ¿Es un lugar de alegrías, un paraíso de delicias? La voz del profeta, ¿no resuena en vuestros oídos? ¿No ha dicho que habría lamentos y rechinar de dientes, para aquellos que nacieran en este valle de dolores? Vosotros, que venís a vivir aquí, esperad lágrimas ardientes, y penas amargas, y cuanto más agudos y profundos sean vuestros dolores, levantad los ojos al cielo y bendecid al Señor porque ha querido probaros. Oh hombres, ¿vosotros no reconoceréis el poder de vuestro Señor? Sino cuando haya curado las llagas de vuestro cuerpo y coronado vuestros días de beatitud y de alegría. ¿Acaso solo reconoceréis su amor, cuando haya adornado vuestro cuerpo con todas las glorias, y le haya devuelto todo su esplendor y su blancura? Imitad al que se os dio como ejemplo, cuando llegó al último grado de abyección y de miseria, está tendido sobre la basura, y dice a Dios: Señor, yo he conocido todos los goces de la opulencia, y me habéis reducido a la miseria más profunda. Gracias, gracias Dios mío, por haber querido probar a vuestro servidor. ¿Hasta cuándo vuestras miradas se detendrán en los horizontes delineados por la muerte? ¿Cuándo querrá vuestra alma lanzarse por fin más allá de los límites de una tumba? Aunque tuvieseis que llorar y sufrir toda una vida, ¿qué representa eso al lado de la gloria eterna reservada al que haya soportado la prueba con fe, amor y resignación? Buscad el consuelo para vuestros males, en el porvenir que Dios os prepara, y la causa de ellos en vuestro pasado, y vosotros, los que sufrís, consideraos como los bienaventurados de la tierra. En el estado de desencarnados, cuando estabais en el espacio elegisteis vuestras pruebas, porque os creísteis lo suficientemente fuertes para soportarlas. ¿Por qué murmuráis ahora? Vosotros que habéis pedido la fortuna y la gloria, lo hicisteis para sostener la lucha contra la tentación y vencerla. Vosotros que habéis pedido luchar con el cuerpo y el alma contra el mal moral y físico, sabíais que cuanto más difícil fuese la prueba, más gloriosa sería la victoria, y que si salíais de ella triunfantes, aun cuando vuestro cuerpo fuese echado en la basura, a su muerte dejaría escapar un alma resplandeciente de blancura, purificada por el bautismo de la expiación y el sufrimiento. ¿Qué remedio podremos dar a los que son atacados por crueles obsesiones y males lacerantes? Uno solo es infalible, la fe. ¿Qué es fijar la mirada en el cielo, si en el ocaso de vuestros más crueles sufrimientos, vuestra voz canta al Señor, un ángel a vuestra cabecera, con su mano os mostrará la señal de salvación y el lugar que debéis ocupar un día? La fe es el remedio apropiado para el sufrimiento, enseña siempre los horizontes del infinito, ante los cuales se diluyen esos escasos y sombríos días del presente.
No preguntéis más sobre qué remedio se debe emplear para curar tal úlcera o tal llaga, tal tentación o tal prueba. Tened en cuenta que el que cree, se fortalece con el remedio de la fe, y el que duda un segundo de su eficacia, es castigado de inmediato, porque a continuación experimenta las punzantes angustias de la aflicción. El Señor ha marcado con su sello a todos los que creen en Él. Cristo os dijo que con la fe se transportan las montañas, y yo os digo que el que sufre y tiene la fe como resguardo, será puesto bajo su égida y ya no sufrirá más. Los momentos de más intensos dolores serán para él las primeras notas de alegría en la eternidad. Su alma se desprenderá de tal modo del cuerpo, que mientras éste se retuerce entre convulsiones, el alma volará en las regiones celestiales, cantando con los ángeles himnos de reconocimiento y de gloria al Señor. Felices los que sufren, y los que lloran. Que haya alegría en sus almas, porque ellos serán bendecidos por Dios. San Agustín. París, 1863. La felicidad no es de este mundo. 20. Yo no soy feliz. La felicidad no se ha hecho para mí. Exclama generalmente el hombre en todas las posiciones sociales. Esto, mis queridos hijos, prueba mejor que todos los razonamientos posibles, la verdad de esta máxima del Eclesiastés. La felicidad no es de este mundo. En efecto, ni la fortuna ni el poder, ni siquiera la ferviente juventud, son condiciones esenciales de la dicha. Os digo más, tampoco es la reunión de esas tres condiciones tan deseadas, porque se oye sin cesar en el seno de las clases más privilegiadas, y a personas de todas las edades quejarse amargamente de la situación en que se encuentran. Ante tal resultado, es inconcebible que las clases trabajadoras y militantes deseen con tanta avidez la posición de aquellos que aparentemente han sido favorecidos por la fortuna. En este mundo, por más que se esfuerce, cada uno tiene su parte de trabajo y de miseria, su porción de sufrimientos y de decepciones, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que la tierra es un lugar de pruebas y de expiaciones. Así, los que predican que la tierra es la única morada del hombre, y que solo en ella y en una sola existencia le es permitido alcanzar el más alto grado de felicidad inherente a su naturaleza, estos se equivocan, y engañan a los que los escuchan, puesto que está demostrado por una experiencia multisecular, que este planeta solo excepcionalmente presenta las condiciones necesarias para la felicidad del individuo. Como tesis general, se puede afirmar que la felicidad es una utopía, en busca de la cual las generaciones se lanzan sucesivamente, sin que nunca puedan alcanzarla, porque si el hombre sabio es una rareza en este mundo, el hombre absolutamente feliz no se ha encontrado jamás. Lo que constituye la felicidad en la tierra, es algo tan efímero para aquel que no guía sus pasos por la prudencia, que por un año, un mes, una semana de completa satisfacción, todo el resto de su vida transcurre en una serie de amarguras y desengaños. Y notad, queridos hijos, que me refiero a los felices de la tierra, aquellos que son envidiados por la multitud. Por consiguiente, si la morada terrestre se halla destinada a ser un lugar de pruebas y de expiaciones, es preciso admitir que en otra parte existen moradas más favorecidas, en las que el espíritu del hombre, aprisionado aún en un cuerpo material, disfruta en su plenitud los goces inherentes de la vida humana. Por eso Dios ha sembrado en vuestro torbellino esos hermosos planetas superiores, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os harán subir un día, cuando estéis suficientemente purificados y perfeccionados. Mas no deduzcáis de mis palabras que la tierra esté para siempre destinada a ser como un centro penitenciario. Por cierto que no. Porque de los progresos realizados, podréis deducir fácilmente los futuros, y del mejoramiento social conquistado, nuevas y más fecundas mejoras.
Tal es la inmensa tarea que debe realizar la nueva doctrina que los espíritus os han revelado. Así pues, mis queridos hijos, que una sublime emulación os anime, y que cada uno de vosotros se despoje enérgicamente de sus defectos del pasado. Consagraos todos a la propagación del espiritismo que en vosotros ha comenzado ya vuestra propia regeneración. Tenéis el deber de hacer que vuestros hermanos participen de los rayos de la sagrada luz. Manos a la obra entonces, mis queridos hijos. Que en esta solemne reunión, vuestros corazones aspiren al objetivo grandioso de preparar para las futuras generaciones, un mundo donde el progreso ya no sea una palabra vacía. Francisco Nicolás Magdelein, Cardenal Morlot. París, 1863. Pérdida de personas queridas. Muertes prematuras. 21. Cuando la muerte se hace presente en vuestras familias, y se lleva sin contemplación a los jóvenes antes que a los viejos, soléis decir, Dios no es justo, porque sacrifica al que es fuerte y lleno de esperanza, para conservar a los que han vivido muchos años llenos de decepciones, porque se lleva a los que son útiles y deja a los que no sirven para nada, y porque destroza el corazón de una madre, al privarla de la inocente criatura que era toda su alegría. Hermanos, vosotros tenéis necesidad de elevaros más allá de la vida terrenal, para comprender que el bien está muchas veces en donde vosotros creéis ver el mal, y que la sabia previsión está allí donde creéis ver la ciega fatalidad del destino. ¿Por qué medís la justicia divina con la medida de la vuestra? ¿Acaso podéis pensar que el Señor de los mundos quiera por un simple capricho imponeros penas crueles? Nada se hace sin un objetivo inteligente, y cualquier cosa que suceda, todo tiene su razón de ser. Si indagarais mejor acerca de los dolores que os atormentan, en ellos encontraríais siempre la razón divina, la razón regeneradora, y vuestros míseros intereses merecerían una consideración secundaria, que los relegaríais al último plano. Creedme, es preferible la muerte de una encarnación de 20 años, a esas circunstancias vergonzosas que desolan a las familias honradas, que rompen el corazón de una madre, y hacen encanecer antes de tiempo el cabello de los padres. La muerte prematura es a menudo un gran beneficio que Dios concede al que muere a temprana edad, ya que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida, o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. El que muere en la flor de la edad, no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Es una terrible desgracia, decís vosotros, que una vida tan llena de esperanza, sea tan pronto interrumpida. ¿De cuáles esperanzas queréis hablar? ¿De las de la tierra, donde el que muere hubiera podido brillar, hacer su camino y su fortuna? Siempre esa mirada estrecha que no puede elevarse por encima de la materia. ¿Sabéis acaso cuál hubiera sido la suerte de esa vida tan llena de esperanzas según vosotros? ¿Quién os asegura que no hubiera estado llena de amarguras? ¿Acaso no tomáis en cuenta la esperanza de la vida futura, y preferís las de la vida efímera que arrastráis sobre la tierra? ¿Creéis acaso que vale más tener una posición elevada entre los hombres, que entre los espíritus bienaventurados? Regocijaos, en lugar de lamentaros, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de ese valle de miserias. ¿Acaso no es egoísmo el desear que se quede sufriendo junto con vosotros? Este dolor se concibe en el que no tiene fe, y que ve en la muerte una separación eterna. Pero vosotros, espíritas, sabéis que el alma vive mejor cuando se ha desembarazado de su envoltura corporal. Madres, sabed que vuestros hijos muy amados, ¿están cerca de vosotras? Sí. Están muy cerca. Sus cuerpos fluídicos os rodean,
Sus pensamientos os protegen, y el recuerdo que de ellos conserváis los embriaga de alegría, pero también vuestros dolores infundados los afligen, porque denotan falta de fe y son una rebelión contra la voluntad de Dios. Vosotros que comprendéis la vida espiritual, escuchad los latidos de vuestro corazón, al llamar a esos queridos y muy amados seres. Y si rogáis a Dios para bendecirles, sentiréis en vosotros ese poderoso consuelo que seca las lágrimas, y esas aspiraciones tan grandiosas que os mostrarán el porvenir prometido por el soberano Señor. Sansón, antiguo miembro de la Sociedad Espírita de París. 1863. Si fuera un hombre de bien, habría muerto. 22. Decís muchas veces, cuando habláis de un hombre malo que escapa de un peligro, si hubiera sido un hombre de bien, ¿habría muerto? Pues bien, al decir esto, estáis en lo cierto, porque en efecto, muchas veces sucede que Dios concede a un espíritu, joven aún en el camino del progreso, una prueba más larga que la que asigna a uno bueno, que recibirá como una recompensa a su mérito, la gracia de que su prueba sea tan corta como fuere posible. Así pues, cuando os servís de este axioma, vosotros no sospecháis que estáis diciendo una blasfemia. Si muere un hombre de bien que tiene por vecino a un malvado, os apresuráis a decir, ¿habría sido mejor que se hubiese muerto este otro? Vosotros estáis en un gran error, porque el que se va, concluyó su tarea, y el que se queda, puede que aún no haya comenzado la suya. ¿Por qué pretendéis que el malo no tenga tiempo de terminarla, y que el bueno quedase sujeto a la vida terrenal? ¿Qué diríais de un prisionero que a pesar de haber concluido su condena queda retenido en la cárcel, mientras que se devuelve la libertad a uno que no tenía derecho a ella? Sabed pues, que la verdadera libertad consiste en desprenderse de los lazos que mantienen al espíritu unido al cuerpo, y que durante el tiempo en que estéis en la tierra, habré de permanecer en cautiverio. Acostumbraos a no censurar lo que no podéis comprender, y creed que Dios es justo en todas las cosas. Muchas veces lo que os parece un mal, es un bien, pero vuestras facultades son tan limitadas que el conjunto del gran todo escapa a vuestros sentidos obtusos. Esforzaos por salir mediante el pensamiento de vuestra estrecha esfera, y a medida que os elevéis, la importancia de la vida material disminuirá ante vosotros, entonces esta vida solo os parecerá un simple incidente en el trayecto infinito de vuestra existencia espiritual, la única y verdadera existencia. Fenelón. Sens, 1861. Los tormentos voluntarios. 23. El hombre vive incesantemente en busca de la felicidad que se le escapa a cada instante, porque la felicidad perfecta no existe en la tierra. Sin embargo, a pesar de las vicisitudes que forman el cortejo inevitable de esta vida, podría gozar al menos de una felicidad relativa, pero la busca en las cosas perecederas y sujetas a las mismas vicisitudes, es decir, en los goces materiales, en vez de buscarla en las satisfacciones del alma, que son un goce anticipado de las alegrías celestiales imperecederas, en lugar de buscar la paz del corazón, única felicidad real en este mundo, está ávido de todo lo que puede excitarlo y perturbarlo, y cosa curiosa. El hombre pareciera crear para sí mismo tormentos que solo de él depende evitar. ¿Habrá mayores tormentos que los que causan la envidia y los celos? Para el envidioso y para el celoso, no hay descanso, ambos padecen un perpetuo estado febril, lo que ellos no tienen y lo que otros poseen les produce insomnio, la prosperidad de sus rivales les causa vértigos, solo los estimula el deseo de eclipsar a sus vecinos, todo su placer consiste en excitar en los insensatos como ellos, la rabia y los celos de que están poseídos. Pobres necios.
¿Que no piensan que tal vez mañana les será necesario dejar todos estos motivos? ¿Con que la codicia envenena su vida? ¿No es a estos a quienes se aplican estas palabras? Bienaventurados los afligidos porque ellos serán consolados, porque sus preocupaciones no son de aquellas que tienen su compensación en el cielo. Por el contrario, ¿cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene, que mira sin envidia lo que no tiene, que no pretende parecer más de lo que es? Siempre es rico, porque si mira hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, siempre verá personas que tienen menos. Vive tranquilo, porque no se crea necesidades quiméricas, y tiene la calma en medio de los tormentos de la vida. ¿No es acaso la felicidad? Fenelón. Lyon 1860. La verdadera desgracia. 24. Todos hablan de la desgracia, todo el mundo la ha experimentado y cree que conocer su carácter múltiple. Yo vengo a deciros que casi todos se equivocan, y que la verdadera desgracia de ninguna manera es lo que los hombres, es decir, los desdichados suponen. Ellos la ven en la miseria, en el hogar sin fuego, en el acreedor que amenaza, en la cuna vacía del ángel que sonreía, en las lágrimas, en el féretro que se acompaña con sentimiento reverente y el corazón destrozado, en la angustia de la traición, en la rebeldía del orgulloso que aspiraba a vestirse de púrpura, y que apenas se esconde bajo los harapos de la vanidad. A todo esto, y a muchas otras cosas, se les llama la desgracia en el lenguaje humano. En efecto, esa es la desgracia para los que no ven más que el presente, pero la verdadera desgracia está en las consecuencias de un hecho, más que en el hecho mismo. Decidme si el acontecimiento más feliz por el momento, pero que tiene consecuencias funestas, no es en realidad más desgraciado que aquel que en un principio causa una viva contrariedad, y acaba por producir el bien. Decidme si la tempestad que destroza vuestros árboles, pero que purifica el aire disipando los miasmas insalubres que hubiesen causado la muerte, no es más bien una felicidad antes que una desdicha. Para juzgar una cosa, es necesario tomar en cuenta sus consecuencias, así es que para apreciar lo que es realmente feliz o desgraciado para el hombre, debemos transportarnos más allá de esta vida, porque allí es donde se hacen sentir las consecuencias. Ahora bien, todo lo que el hombre llama desgracia según su corta visión, cesa con la vida corporal y encuentra su compensación en la vida futura. Voy a revelaros la desgracia bajo una nueva forma. Bajo la forma agradable y florida que vosotros acogéis y deseáis con todas las fuerzas, de vuestras almas equivocadas. La desgracia es la alegría, es el placer, el ruido, la vana agitación, la loca satisfacción de la vanidad, que acallan la conciencia, oprimen la acción del pensamiento y aturden al hombre en relación con su porvenir. La desgracia es el opio del olvido, que vosotros buscáis con el más ferviente deseo. Esperad, vosotros los que lloráis. Temblad vosotros, los que reís porque vuestro cuerpo está satisfecho. No se engaña a Dios, no se elude el destino, y la prueba es que acreedores más despiadados que una jauría desencadenada por la miseria, acechan vuestro descanso ilusorio para sumergiros de repente en la agonía de la verdadera desgracia, aquella que sorprende al alma debilitada por la indiferencia y el egoísmo. Que el espiritismo os esclarezca, y vuelva a colocar en su verdadero lugar la verdad y el error, tan extrañamente desfigurados por vuestra ceguera. Entonces, procederéis como bravos soldados, que lejos de huir del peligro, prefieren las luchas de los combates azarosos, antes que la paz que no puede darles ni gloria ni ascensos. ¿Qué le importa al soldado perder sus armas en la batalla, sus bagajes y su uniforme, si prevé que saldrá de él vencedor y con gloria? ¿Qué le importa al que tiene fe en el porvenir, dejar en el campo de batalla de la vida, su fortuna y su envoltura carnal,
con tal que su alma ingrese radiante en el reino celestial? Delfina de Girardin. París, 1861. La melancolía. 25. ¿Sabéis por qué una vaga tristeza se apodera a veces de vuestros corazones y os hace encontrar la vida tan amarga? Es vuestro espíritu que aspira a la felicidad y a la libertad, y que ligado al cuerpo que le sirve de prisión, se agota en vanos esfuerzos para salir de él, pero viendo que son inútiles, cae en el desaliento, y como el cuerpo sufre su influencia, se apoderan de vosotros la languidez, el abatimiento y una especie de apatía, que hacen que os consideréis desdichados. Creedme, resistid con energía esas impresiones que debilitan vuestra voluntad. Esas aspiraciones hacia una vida mejor, son innatas al espíritu de todos los hombres, pero no las busquéis en la tierra, ahora que Dios os envía a sus espíritus para instruiros en la felicidad que Él os reserva. Esperad con paciencia al ángel de la libertad, que debe ayudaros a romper los lazos que mantienen cautivo a vuestro espíritu. Recordad que durante vuestra prueba en la tierra, debéis cumplir una misión que no sabéis, ya sea consagrándoos a vuestra familia, o bien atendiendo los diversos deberes que Dios os ha confiado. Y si en el curso de esta prueba y cumpliendo vuestra tarea, veis caer sobre vosotros los sobresaltos, las inquietudes y los pesares, sed fuertes y valerosos para soportarlos, afrontadlos con resolución, porque son de corta duración y deben conduciros junto a los amigos a quienes lloráis, que se alegrarán de vuestra llegada, y os tenderán los brazos para conduciros a un lugar donde no tienen acceso los pesares de la tierra. Francisco de Génova. Burdeos. Las pruebas voluntarias. El verdadero cilicio. 26. ¿Preguntáis si se permite al hombre aliviar sus propias pruebas? Esta pregunta tiene relación con estas otras. ¿Al que se ahoga? ¿Se le permite tratar de salvarse? ¿Al que se clava una espina? ¿Sacársela? ¿Al que está enfermo? ¿Llamar al médico? Las pruebas tienen por objeto ejercitar la inteligencia, al igual que la paciencia y la resignación. Un hombre puede nacer en una posición penosa y complicada, precisamente para obligarlo a buscar los medios de vencer las dificultades. El mérito consiste en soportar sin murmurar las consecuencias de los males que no se pueden evitar, en perseverar en la lucha, en no desesperarse si no triunfa, pero nunca en la indiferencia ni en la omisión, que más bien sería pereza que virtud. Esta pregunta conduce naturalmente a esta otra. Puesto que Jesús dijo, «Bienaventurados los afligidos». ¿Hay mérito en buscar las aflicciones, agravando las pruebas por medio de sufrimientos voluntarios? A esto contestaré con mucha claridad, sí. Hay un gran mérito cuando los sufrimientos y las privaciones tienen por objeto el bien del prójimo, porque se trata de hacer caridad a través del sacrificio, pero el mérito no existe cuando el objeto de esos padecimientos y esas privaciones es tan solo el bien de sí mismo, porque entonces es egoísmo y fanatismo. Aquí debe hacerse una gran distinción para vosotros. Personalmente contentaos con las pruebas que Dios os envía y no aumentéis la carga, ya tan pesada algunas veces, aceptadlas sin murmurar y con fe, esto es todo lo que se os exige. No debilitéis vuestro cuerpo con privaciones inútiles y laceraciones sin sentido, porque tenéis necesidad de todas vuestras fuerzas, para cumplir vuestra misión de trabajo en la tierra. Torturar voluntariamente y martirizar vuestro cuerpo, es contravenir la voluntad de Dios, que os da los medios para sustentarlo y fortalecerlo. Debilitarlo sin necesidad es un verdadero suicidio. Utilizad, pero no abuséis, tal es la ley. El abuso de las cosas buenas, lleva consigo el castigo por las consecuencias inevitables que genera.
muy diferentes cuando las privaciones se imponen para aliviar al prójimo. Si vosotros sufrís el frío y el hambre para calentar y alimentar al que tiene necesidad, y vuestro cuerpo padece por ello, este es el sacrificio que Dios bendice. Vosotros, los que dejáis vuestros perfumados aposentos para ir a las infectas buhardillas a llevar consuelo, vosotros, los que ensuciáis vuestras manos delicadas curando las llagas, vosotros, los que os priváis del sueño para velar a la cabecera de un enfermo que no es más que vuestro hermano en Dios, vosotros en fin, los que consumís vuestra salud en la práctica de las buenas obras, ya tenéis vuestro cilicio, un verdadero cilicio de bendición, porque las alegrías del mundo no han secado vuestro corazón, ni os habéis dormido en el seno de las voluptuosidades enervantes de la fortuna, sino que os habéis convertido en los ángeles consoladores de los pobres desheredados. Vosotros en cambio, los que os retiráis del mundo para evitar sus seducciones y vivir en el aislamiento. ¿Para qué servís en la tierra? ¿Dónde está vuestro valor ante las pruebas, puesto que huís de la lucha y desertáis del combate? Si queréis un cilicio, aplicadlo a vuestra alma y no a vuestro cuerpo, mortificad vuestro espíritu y no vuestra carne, fustigad vuestro orgullo, recibid las humillaciones sin quejaros, mortificad vuestro amor propio, sed fuertes contra el dolor que provocan la injuria y la calumnia, más punzante que el dolor físico. Ese es el verdadero cilicio cuyas heridas os serán tomadas en cuenta, porque atestiguarán vuestro valor y vuestra sumisión a la voluntad de Dios. Un ángel guardián. París, 1863. ¿Debe ponerse término a las pruebas del prójimo? 27. ¿Debe hacerse cuando eso sea posible? ¿O por respeto a los designios de Dios, hay que dejar que sigan su curso? Os hemos dicho y repetido muchas veces que vosotros estáis en esta tierra de expiación para completar vuestras pruebas, y que todo lo que os sucede es la consecuencia de vuestras existencias anteriores, siendo el interés de la deuda que tenéis que pagar. Pero este pensamiento provoca en ciertas personas reflexiones que es necesario contener, porque podrían tener funestas consecuencias. Algunos piensan que desde el momento en que estamos en la tierra para expiar, es necesario que las pruebas tomen su curso. Los hay también que llegan a creer que no solamente no debe hacerse nada para atenuarlas, sino que, por el contrario, se debe contribuir a que sean más provechosas, haciéndolas más pesadas aún. Esto es un gran error. En efecto, vuestras pruebas deben seguir el curso que Dios les ha trazado. ¿Pero conocéis acaso ese curso? ¿Sabéis hasta qué punto deben llegar? Y si vuestro Padre misericordioso ha dicho al sufrimiento de tal o cual de vuestros hermanos, de aquí no pasarás. ¿Sabéis si su providencia no os ha elegido, no como un instrumento de suplicio para agravar los sufrimientos del culpable, sino como el bálsamo de consuelo que debe cicatrizar las llagas que su justicia había abierto? ¿No decís, cuando veis que alguno de vuestros hermanos sufre? Esta es la justicia de Dios, y es preciso que siga su curso. Decid por el contrario, veamos qué medios nuestro Padre misericordioso ha puesto a mi alcance para aliviar el dolor de mi hermano, veamos si mis consuelos morales, mi apoyo material y mis consejos pueden ayudarlo a sobrellevar esta prueba con más fuerza, paciencia y resignación. Veamos incluso, si Dios ha puesto en mis manos los medios de aliviar ese dolor, si me ha dado, también a mí como prueba, o tal vez como expiación, poner fin al mal y reemplazarlo por la tranquilidad. Ayudaos siempre, mutuamente en vuestras pruebas respectivas, y nunca os consideréis como instrumentos de tortura. Este pensamiento debe desagradar a todo hombre de corazón, en especial al espírita, porque el espírita, mejor que cualquier otro, debe comprender la extensión infinita de la bondad de Dios.
el espírita tiene la obligación de pensar que su vida entera debe ser un acto de amor y de abnegación, y que sea lo que fuere que haga para oponerse a los designios de Dios, su justicia seguirá su curso. Puede pues, sin temor, hacer todos los esfuerzos para atenuar la amargura de la expiación, pero solo Dios puede contenerla o prolongarla, según lo juzgue conveniente. No habría en el hombre un gran orgullo si creyera que tiene derecho a revolver el arma en la herida, o a aumentar la dosis de veneno en el pecho del que sufre, con el pretexto de que tal es su expiación. Consideraos siempre como un instrumento elegido para hacerla cesar. Resumamos, todos vosotros estáis en la tierra para expiar. Pero todos sin excepción debéis hacer esfuerzos para aliviar la expiación de vuestros hermanos, según la ley de amor y de caridad. Bernardino, Espíritu Protector. Burdeos. 1863. ¿Es permitido abreviar la vida de un enfermo que sufre sin esperanza de curación? 28. Un hombre agoniza, expresa de crueles dolores, ¿se sabe que no hay esperanza de salvarle? ¿Es permitido ahorrarle algunos instantes de angustia, precipitando su fin? ¿Quién os concedería el derecho de prejuzgar los designios de Dios? ¿Acaso no puede conducir a un hombre hasta el borde del sepulcro, y luego sacarlo de allí, a fin de hacerlo volver en sí, y modificar sus pensamientos? Aunque un moribundo haya llegado al último extremo, nadie puede decir con certeza que ha llegado su última hora. ¿Acaso la ciencia no se ha equivocado alguna vez en sus previsiones? Yo sé bien que hay casos que se pueden ver como desesperados, sin embargo, aunque no quede ninguna esperanza fundada de regreso a la vida y a la salud, no hay innumerables ejemplos en los que el enfermo, en el momento mismo de exhalar el último suspiro, se reanima y recobra sus facultades por algunos instantes. Pues bien, es posible que ese momento de gracia que se le concede sea para él de suma importancia, ya que vosotros ignoráis las reflexiones que ha podido hacer su espíritu, durante las convulsiones de la agonía, y cuántos tormentos puede ahorrarle un instante de arrepentimiento. El materialista que solo ve el cuerpo y a quien nada le importa el alma, no puede comprender estas cosas. En cambio, el espírita que sabe lo que sucede más allá de la tumba, conoce el valor del último pensamiento. Atenuad los últimos sufrimientos tanto como podáis, pero guardaos de abreviar la vida, aunque solo sea por un minuto, porque ese minuto puede evitar muchas lágrimas en el porvenir. San Luis. París, 1860. Sacrificio de la propia vida. 29. El que está hastiado de la vida, pero no quiere abreviarla con sus propias manos, es culpable si busca la muerte en un campo de batalla, con el propósito de que su muerte tenga alguna utilidad. Ya sea que el hombre se dé muerte o bien permita que otro lo mate, el objetivo es siempre abreviar su vida, y por consiguiente, hay suicidio de intención, sino de hecho, la idea de que su muerte servirá para algo, es ilusoria, no es más que un pretexto para disimular su acción y disculparle ante sí mismo. Si tuviera formalmente el deseo de servir a su país, procuraría vivir para defenderlo, en lugar de morir, porque una vez muerto, no le sirve de nada. La verdadera abnegación consiste en no temer a la muerte cuando se trata de ser útil, en afrontar el peligro, en ofrecer por anticipado y sin quejarse, el sacrificio de la propia vida si fuera necesario. Sin embargo, la intención premeditada de buscar la muerte exponiéndose a un peligro, aunque sea para prestar un servicio, anula el mérito de la acción. San Luis. París, 1860. 30. Si un hombre se expone a un peligro inminente para salvar la vida de uno de sus semejantes, sabiendo por anticipado que él mismo sucumbirá, ¿puede este acto considerarse un suicidio?
Desde el momento que no existe la intención de buscar la muerte, no hay suicidio, sino sacrificio y abnegación aunque se tenga la certeza de perecer. Pero ¿quién puede tener esa certeza? ¿Quién puede asegurar que la providencia no reserva un medio inesperado de salvación en el momento más crítico? ¿Acaso no puede ella salvar a alguien que esté frente a la boca de un cañón? Muchas veces la providencia puede llevar la prueba de la resignación hasta el último límite, y entonces una circunstancia inesperada desvía el golpe fatal. San Luis, París, 1860. Provecho de los sufrimientos para otros. 31. Aquellos que aceptan sus sufrimientos con resignación, por sumisión a la voluntad de Dios y con miras a su felicidad futura. ¿Acaso trabajan solo para ellos mismos? ¿Podrán hacer que sus sufrimientos sean provechosos para otros? Esos sufrimientos pueden ser provechosos a otro, tanto material como moralmente. Materialmente, si por el trabajo, las privaciones y los sacrificios que ellos se imponen, han contribuido al bienestar material de su prójimo. Moralmente, por el ejemplo que brindan de sumisión a la voluntad de Dios. Este ejemplo del poder de la fe espírita puede incitar a los desgraciados a la resignación, y salvarles de la desesperación y de sus funestas consecuencias para el porvenir. San Luis, París, 1860.